Iniciamos ahora el capítulo 5. En el capítulo 5 vamos a hablar sobre la regularidad iniciática, pero antes de empezar, en el capítulo anterior habíamos hablado sobre palabras en hinduismo como puede ser el concepto de varna, que significa clase o la casta, ¿no? La clase social, y que Genon habla de los ativarna, y me había costado conseguir el término, pero efectivamente el Jivan Mukta o liberado en vida se describe con diferentes nombres, y entre ellos uno es el Ativarneshram, que significa más allá de los colores, del Pale Four Varnas, más allá de las cuatro castas y los cuatro ramas. También lo encontramos como Ativarna Beyond Color, o más allá de las clases, más allá de la casta y el color. Pero bueno, la explicación es sencilla. En el caso de una avarna, es decir, el prefijo a es negativo en, en Malayalam y en las lenguas del sánscrito. Entonces, un avarna es sinónimo de una persona fuera de la clase, pero en el sentido de que no está incluida en ninguna de las cuatro castas. Pero el prefijo ati es el prefijo a, cuando es negativo. Pero el prefijo ati significa más allá, excesivo, muy. Entonces, más allá de la casta tenemos a Varna, para hablar, por ejemplo, de los europeos y los no hindúes, y el Ativarna, para hablar de aquel que se ha liberado de esos cuatro colores. Y quería hacer esa em, visita porque había quedado con la duda que no de estos nombres, porque muchos hacen de estas expresiones una cita a sus libros, pero a nivel de sánscrito tiene sentido el concepto que estaba compartiendo que no en ese capítulo anterior. Bien, vamos a continuar ahora con de la regularidad iniciática y empieza. El vinculamiento a una organización tradicional regular, hablando de la iniciación y la masonería, las diferentes órdenes iniciáticas, hemos dicho es no solamente una condición necesaria de la iniciación, sino que es incluso lo que constituye la iniciación en el sentido más estricto. Entonces, para que no, si no estás vinculado a una organización iniciática regular, no estás iniciado para él, a pesar de que él sí da en capítulos anteriores el excepcional caso de personas que espontáneamente pueden lograrlo, pero se quedó claro que eso en las condiciones actuales del mundo actual es extremadamente difícil. Así que lo más sencillo es simplemente buscar una forma de vinculación a las cadenas iniciáticas que se puedan encontrar, que hoy día sí efectivamente cada vez más difícil. Continuando, tal como la define la etimología de la palabra que la designa, y es que se representan por todas partes como un segundo nacimiento o como una regeneración. Bien, no sé si hay algún comentario acá, yo creo que no. Segundo nacimiento, porque abre al ser un mundo diferente de aquel donde ejerce la actividad de su modalidad corporal, mundo que será para él el campo de desarrollo de posibilidades de un orden superior. Este tipo de palabra está bien organizada. Desarrollo de posibilidades de un orden superior, ese es el objetivo. Regeneración, porque restablece así a este ser prerrogativas que eran naturales y normales en las primeras edades de la humanidad, cuando éste todavía no se había alejado de la espiritualidad original para hundirse cada vez más en la materialidad, como debía hacerlo en el curso de las épocas ulteriores, y porque debe conducirle como primera etapa esencial de su realización a la restauración en él del estado primordial, que es la plenitud y la perfección de la individualidad humana, que es la plenitud y la perfección de la individualidad humana y que reside en el punto central, único e invariable, desde donde el ser podrá elevarse después hacia estados superiores. Entonces aquí hay una condensación de conceptos intensa. Primero, la iniciación, vamos a una cadena iniciática y nos vinculamos. Bien, esto se representa como un segundo nacimiento, porque abre un mundo nuevo de desarrollo de posibilidades superior. Pero no solamente es un mundo nuevo, este mundo ya existía. Es decir, ya potencialmente estamos regenerando una posibilidad que ya existía natural para los seres humanos, pero que esto era natural en el origen de lo que en el hinduismo se llama el Satya Yuga o la era de la verdad. Esto tiene que ver con el simbolismo de Gilgamesh y esta simbología bíblica del hombre que tiene una cabeza de oro, un pecho de plata y así, hasta que tiene unos pies de barro y representa las cuatro eras de la humanidad.
los cuatro estados, en fin. Simbólicamente, en el origen, el ser humano estaba en un estado de lo que se pudiera llamar adámico. Y este Adán, que era un hombre, la humanidad que podía hablar directamente con Dios, tenía un conocimiento antes de la caída, ¿no? En cierto sentido, que desde el punto de vista bíblico y abrahamánico, siempre estas referencias hacen ese simbolismo de ese estado primordial. Entonces, primordial porque primero, era el estado normal del ser humano, que luego que entra la manifestación, em, y entramos en este ciclo de materialización, de cierta manera, se pierde este estado primordial y el trabajo de la iniciación es recapturar el estado primordial. Entonces, yo digo que es una condensación de conceptos porque regeneración, que es natural, a las primeras edades de la humanidad. Entonces uno se pregunta, ¿qué edades de la humanidad? ¿De qué está hablando que no? Fundamentalmente, creo que el modelo mental más sencillo es aquel de los yugas del hinduismo, pero este concepto de una humanidad prístina, una humanidad libre de contaminación, que está en conexión con el principio supremo de forma natural, está en muchas otras culturas y también se puede ver en el simbolismo abrahámico. Podemos entenderlo como literalmente como una realidad histórica o como un simbolismo, depende de cada quien, pero yo creo que pueden ser ambas, porque no son excluyentes. Em, y continuando, cuando esta todavía no se había alejado de la espiritualidad original para hundirse cada vez más en la materialidad, y en el Islam esta espiritualidad original se le llama el fitra, creo que ya lo había mencionado en un capítulo anterior, por ejemplo, em, y es esa naturaleza primordial que todo ser humano tiene, pero que se ve contaminado luego en el momento en que empieza el desarrollo, y bueno, además por las condiciones en el ciclo en el que una persona se va a desarrollar y nacer. Como debía hacerlo en el curso de las épocas ulteriores y porque debe conducirlo como primera etapa esencial de su realización. Aquí hay otra condensación y es que Guénon habla de que este retorno del estado primordial es apenas la primera etapa de su realización. Es decir, alcanzar el estado primordial no es la realización espiritual última, es simplemente una restauración de un estado natural, una persona que está en conexión con su fitra, con su naturaleza primera y pura y sana, y es el regreso al centro, al corazón. Y eso es el primer paso, es lo que se llaman los misterios menores. En los misterios antiguos, algo que no menciona en este libro y un concepto importante a recordar porque es hacer esa diferenciación y está en el simbolismo de la cruz que habíamos hablado en un capítulo anterior. Bien, entonces, retomando la cadena lógica, nos iniciamos con una cadena iniciática, eso es un segundo nacimiento y nos permite regenerarnos e ir hacia el centro. En el caso de la masonería, como escuela de misterios menores, este sería el fin de la masonería hasta cierto punto, el estado primordial, fin. Luego, si queremos seguir con la realización de estados superiores, ya habría que ir a los misterios mayores. Bueno, siguiendo con la explicación de Guénon. Este estado primordial es la plenitud y la perfección de la individualidad humana. Es decir, las posibilidades humanas han alcanzado un grado de perfección, obviamente, al estar conectados con el centro espiritual. Ya has hecho una conexión con algo que es universal e infinito, que está más allá de la manifestación. Por lo menos en principio, tienes una identificación con el centro del ser y esto hace que la expansión de las posibilidades humanas ya estén en contacto que está mucho más allá de la manifestación sensible. Y aquí no habla otro punto muy importante, que esto reside en el punto central único e invariable desde donde el ser podrá elevarse después hacia los estados superiores. Este punto central único e invariable en la masonería está representado por el punto donde el compás se apoya, por la letra G de geometría, por la noxis, está todo el simbolismo del centro generalmente refiere a esto, y por un simbolismo muy conocido que es el simbolismo del corazón. El corazón radiante, ese centro supremo que se manifiesta en el hombre, una vez que se ha despertado, se ha alcanzado, trabaja en la purificación hasta alcanzar ese estado primordial, ese estado adámico que nos permite conexión con los estados superiores. Ahora, ya esa elevación hacia el Jivan Mukta, hacia el moksha, hacia la realización final, hacia esa extinción, es un camino ascendente distinto. Y bueno, por eso en pocos párrafos, que nos dio bastante información de iniciática sobre estas vías,
qué se refieren y cuáles son sus objetivos. Continuando, nos es menester insistir todavía a este respecto sobre un punto capital, que es el vinculamiento de que se trata debe ser real y efectivo que un supuesto vinculamiento ideal, tal como algunos se han complacido a veces en considerarle en nuestra época. Es enteramente vano y de efecto nulo, y hace una llamada. Para algunos ejemplos de este supuesto vinculamiento ideal, por la cual algunos llegan hasta pretender hacer revivir formas tradicionales enteramente desaparecidas, ver El reino de la cantidad y los signos de los tiempos, capítulo 36. Por lo demás, volveremos sobre ello un poco más adelante. Yo había dado un ejemplo sobre estas órdenes druidas, que si ponemos druidismo moderno, neodruidismo, para René Guénon, este tipo de cosas son nulas. Él es un poco vertical en sus opiniones, pero sí, a los druidas, al haber desaparecido, tú no puedes retomar de nuevo, tener, por ejemplo, una iniciación druida. No, no es posible porque se perdió la cadena iniciática y al menos que alguno de estas personas, de estos grupos, hayan mantenido un vínculo efectivo con iniciaciones druidas originales de los druidas, entonces sí, efectivamente son druidas. Pero bueno, el neodruidismo, yo no sé mucho de él. Hasta donde sé, no hay una. Tiene unos fundadores, ¿no? Que se pueden. Druidas masones, imagínate. Henry Horlet, continuar la doctrina de John Toland. Generalmente, cuando hay un fundador que regeneró una orden de estas, ya sabemos que. Pero no lo sé, no lo he investigado. Quizás estoy hablando de John Toland y resulta que John Toland sí tuvo una iniciación druida, no lo sé. Eh, bueno, este tipo de cosas son interesantes investigar a estos personajes. Y. Porque aquí no mencionan nada de Druid. Hmm. Bueno, son basados en el deísmo. Vale, bueno. Igual se puede utilizar el simbolismo druida para meditar y para usarlo como apoyo. Y utilizar estos símbolos como inspiración para el trabajo interno, pero claro, siempre en correlación y correspondencia con la vía que la persona esté llevando y con preponderancia que ella está caminando una vía iniciática y que si bien el simbolismo es universal para todos, la iniciación efectivamente requiere de un vinculamiento real y no ideal, no aspiracional o querer inventarse vinculamientos con organizaciones con las cuales nunca hemos tenido contacto. O el famoso iniciación a distancia, que también es otro criticado hoy día. Con el tema de la tecnología sería en teoría posible intentar iniciar a alguien a distancia, pero las formas antiguas y aceptadas son las que René Guénon considera como efectivas. Eso es fácil de comprender, dice René Guénon, puesto que se trata propiamente de la transmisión de una influencia espiritual que debe efectuarse según leyes definidas. Y esas leyes, aunque son evidentemente diferentes de aquellas que rigen las fuerzas del mundo corporal, no son por eso menos rigurosas y presentan incluso con estas últimas, a pesar de las diferencias profundas que las separan, una cierta analogía en virtud de la continuidad y de la correspondencia que existe entre todos los grados de la existencia universal. Y esto realmente es una afirmación lógica para quien entiende el universo como una concatenación de correspondencia, como que hay una afinidad entre los órdenes de la realidad y que todo es un reflejo jerárquico de un orden superior que manifiesta el orden inferior, pero que todo mantiene una correspondencia, un orden, una línea de desarrollo. Y Guénon lo explica mejor que yo. Ya en sus palabras dice la continuidad de la correspondencia que existe entre todos los estados o los grados de la existencia universal. Y habíamos hablado en un capítulo pasado de la palabra analogía y este vínculo, ¿no? La palabra en su etimología tiene que ver con eso. Poder comparar dos conceptos pero que son correspondientes entre sí. Esta analogía es lo que nos ha permitido, por ejemplo, hablar de vibración a propósito de Fiat Lux,
por el que es iluminado y ordenado el caos de las potencialidades espirituales. Y yo creo que yo había hecho una llamada sobre justamente esa palabra vibración, porque creo que aquí él lo menciona. Aunque no se trata en modo alguno de una vibración de orden sensible, como la estudian los físicos, como tampoco la luz de la que se habla puede ser identificada, la que es aprehendida, capturada, por la facultad visual del organismo corporal. Sí, yo hice esta explicación, pero bueno, aquí ganó de nuevo. Lo hace la aclaratoria. Por lo demás, expresiones como las de luz inteligible y luz espiritual u otras expresiones equivalentes a esas son bien conocidas en todas las doctrinas tradicionales, tanto occidentales como orientales, y a este propósito recordaremos solamente, de una manera más particular, la asimilación en la tradición islámica del espíritu ar-ruh, en su esencia misma a la luz, an-nur. Ah, ar-ruh y nur, sí, espíritu y luz. Y esto tiene que ver, bueno, con el lenguaje simbólico que tienen estas tradiciones para hablar justamente de fenómenos de realidad espiritual. Esta analogía la permitido tal. Ok, me queda acá. Pero estas maneras de hablar, aunque son necesariamente simbólicas, puesto que están fundadas sobre una analogía o sobre una correspondencia, por eso no son menos legítimas ni están menos justificadas, ya que esta analogía y esta correspondencia existen muy realmente en la naturaleza misma de las cosas y van incluso, en un cierto sentido, mucho más lejos de lo que se podría suponer. 3. Una llamada larga. Es la incomprensión de una analogía tomada equivocadamente por una identidad, la que, junto a la constatación de una cierta similitud en los modos de acción y los efectos exteriores, ha llevado a algunos a hacerse una concepción errónea, más o menos groseramente materializada, no sólo de las influencias psíquicas o sutiles, sino de las influencias espirituales mismas, asimilándolas pura y simplemente fuerzas físicas. Bueno, imagínate que alguien tenga este tipo de confusiones. Es bueno que no haga estas llamadas porque sí, imagino que están hablando de órdenes de realidad completamente distintos. Pero bueno, en el sentido más restringido de esta palabra, físicas, tales como la electricidad o el magnetismo. Y de esta misma incomprehensión ha podido venir también, al menos en parte, la idea demasiado extendida de buscar establecer aproximaciones entre los conocimientos tradicionales y los puntos de vista de la ciencia moderna y profana, idea absolutamente vana e ilusoria, puesto que son cosas que no pertenecen al mismo dominio y puesto que, por lo demás, el punto de vista profano en sí mismo es propiamente ilegítimo. El reino de la cantidad y los signos de los tiempos. Este libro no tiene pérdida, el reino de la cantidad y los signos de los tiempos. Sí, bueno, efectivamente son órdenes de realidad distintos. Una crítica que yo le hacía a la carrera de antropología era que si querías estudiar cosas sagradas no puedes hacerlo desde un punto de vista que no reconoce nada que vaya más allá, porque entonces siempre vas a reducir todo al hombre. Y lo mismo pasa con la psicología y con la filosofía. Cuando alguien quiere estudiar las vías de relación espiritual, el simbolismo, la espiritualidad, tiene que entender esto en un contexto que supera, que trasciende las órdenes de realidad que conocemos, que podemos percibir. Y eso ya escapa entonces ¿a qué? A los instrumentos de medición que tenemos. Y si no tenemos instrumentos de medición para poder reconocer estas realidades, simplemente escapan del alcance de estas disciplinas y no deberían o no pueden, tienen que reconocer sus limitaciones para explicar todos los órdenes de realidad. Y no por eso no vas a rechazar entonces la realidad entera. Y esto es una discusión que bueno, lleva siglos, continuará y es importante lo que no nace. Estas expresiones simbólicas, el lenguaje nos limita, ¿no? Entonces es importante aclarar el lenguaje y que hay expresiones que son simbólicas y es porque no hay otra manera de explicarlas, porque los puntos de referencia que nosotros tenemos es el mundo físico y si alguien quiere decir, mira, lo más cercano a lo que yo te quiero explicar es la luz. La luz es un simbolismo de esto que te quiero intentar transmitir, pero obviamente no es la luz física. Yo creo que mucha gente entiende estas cosas de manera intuitiva, pero a veces y no es culpa de las personas como, la incapacidad, la incomprensión, también tiene que ver con la formación, la escuela, la sociedad y como el mundo hoy día comprende estas cosas y tenemos una tendencia occidental preponderante a la materialización de las cosas. Es algo de la cultura occidental. Entonces, más lejos de lo que se podría suponer, me imagino que se refiere a que no solamente hay una correspondencia, sino a una producción
hay un vinculamiento íntimo de estos órdenes. Bien, tendremos que volver de nuevo más ampliamente sobre estas consideraciones cuando hablemos de los ritos iniciáticos y de su eficacia, y se refiere al tema de las leyes, ¿no? Que no habla de que, bueno, así como existen leyes físicas, el mundo espiritual también se rige por un cierto orden, un orden que hay que respetar y cumplir y hacer efectivo, y que es lo que permite realmente la comunicación, porque si esto no fuera así, ¿cómo un ritual va a tener un efecto si no cumple con algo que uno pueda de una forma u otra replicar? Pero bueno, yo ya imagino que ya se tomará este tema más adelante en los ritos iniciáticos y su eficacia. Eh, una conversación muy interesante, pero por el momento basta con retener que en eso hay leyes que es menester tener cuenta forzosamente, a falta de lo cual el resultado apuntado no podrá ser alcanzado, de la misma manera que un efecto físico no puede ser obtenido si uno no se coloca en las condiciones requeridas, en virtud de las leyes a las que está sometida su producción. Y esta, me recuerda hasta la frase, creo que era de Francis Bacon, que tienes que obedecer las leyes o las leyes de las fuerzas que quieres controlar. Esto merece... Debemos conocer las fuerzas... O sí. Queremos controlar, no me acuerdo cómo era. Recuerdo que era Francis Bacon. Respetar, obedecer. Obedecer. ¿No era Francis Bacon? Algo así era. We must obey the forces we want to command. Sí, yo en lo correcto. Debemos obedecer las fuerzas que queremos comandar. Escribió el filósofo Francis Bacon. Y en este sentido me parece que tiene lógica. Bien, y desde que se trata de operar efectivamente una transmisión, eso implica manifiestamente un contacto real, cualquiera que sean por los demás las modalidades por las que pueda ser establecido. Modalidades que estarán determinadas naturalmente por esas leyes de acción de las influencias espirituales a las cuales acabamos de hacer alusión. De esa necesidad de un vinculamiento efectivo resultan inmediatamente varias consecuencias extremadamente importantes. Estoy yendo muy rápido. Contacto real, modalidades las que puedes hacer, modalidades que están determinadas naturalmente por las leyes de acción de las influencias. Bien. De esta necesidad de vinculamiento resultan inmediatamente varias consecuencias, ya sea que conciernen al individuo que aspira a la iniciación, eso es una de las consecuencias, ya sea en lo que concierne a las organizaciones iniciáticas mismas, y son esas consecuencias las que nos proponemos examinar al presente. Bien. Sabemos que hay gentes, y muchos incluso, a quienes estas consideraciones les parecerán muy poco agradables, ya sea porque perturbarán la idea demasiado cómoda y simplista que se hayan formado de la iniciación, ya sea porque destruirán algunas pretensiones injustificadas y algunas aserciones más o menos interesadas, pero desprovistas de toda autoridad. Pero estas son cosas en las que no podríamos detenernos por poca que sea, puesto que no tenemos y no podemos tener aquí, como siempre, ninguna otra preocupación que la de la verdad. La de la verdad. Bien, lo que no, obviamente en su época, tanto estas organizaciones, yo tengo una enciclopedia de organizaciones iniciáticas y muchas se inspiraban unas de otras, se creaban órdenes por aquí y por allá. Entonces, Guénon es bastante riguroso en el tema de cómo considera una forma iniciática y dice que esto no está abierto a invenciones, ni simplificaciones, ni aserciones, así que vamos a ver cómo él considera que estas organizaciones deben estar constituidas, ¿no? Primeramente, en lo que concierne al individuo, ¿cierto? Porque primero dijo que esto tenía consecuencias que conciernen al individuo primero y luego a la organización. Bueno, su intención de ser iniciado, incluso admitiendo que sea verdaderamente para él la intención de vincularse a una tradición de la cual puede tener algún conocimiento exterior, no podría bastar de ninguna manera por sí misma para asegurarle la iniciación real. 4.
Con eso entendemos no solo la iniciación plenamente efectiva, sino incluso la simple iniciación virtual, según la distinción que hay lugar a hacer a este respecto y sobre la cual tendremos que volver más adelante de manera más precisa. Ya habíamos hablado de estos órdenes de lo virtual y lo efectivo. Y bueno, es como tener la intención de por sí no es suficiente. En efecto, en esto no se trata de erudición, que como todo lo que depende del saber profano, aquí no tiene ningún valor, y no se trata tampoco de sueño o de imaginación, como tampoco de aspiraciones sentimentales cualesquiera. Si, para poder llamarse iniciado, bastase con leer libros, aunque sean las escrituras sagradas de una tradición ortodoxa, acompañadas incluso, si se quiere, de sus comentarios más profundamente esotéricos, o compensar más o menos vagamente en alguna organización pasada o presente a la que uno atribuye complacidamente y tanto más fácilmente cuanto peor conocida sea, bien, su propio ideal, esta palabra que se emplea en nuestros días para cualquier propósito y que significa todo lo que se quiera, no significa verdaderamente nada en el fondo. Sería verdaderamente muy fácil y la cuestión previa de la cualificación se encontraría por eso mismo enteramente suprimida, ya que cada uno, al ser llevado naturalmente a estimarse bien y debidamente cualificado, es verdad, y al ser así a la vez juez y parte en su propia causa, descubrirá ciertamente sin esfuerzo excelentes razones, entre paréntesis, excelentes al menos a sus propios ojos y según las ideas particulares que se haya forjado. Tengo la sospecha que no tenía alguien en mente cuando estaba escribiendo esto. Pero bueno, para considerarse como iniciado sin más formalidades, y ya no vemos ni siquiera por qué habría de detenerse en tan buena vía y habría de vacilar en atribuirle de un solo golpe los grados más trascendentes. Bien, bien. Aquellos que se imaginan que uno se inicia a sí mismo, como lo decíamos precedentemente, ¿han reflexionado alguna vez en esas consecuencias más bien enojosas que implica su afirmación? En esas condiciones, y recuerdo un poco lo que estamos hablando de los místicos modernos, también hay muchos autoiniciados modernos y dando charla y cátedra en plataformas de streaming, em, pero que no les pregunta, ¿han reflexionado alguna vez en esas consecuencias más bien enojosas que implica su afirmación? En esas condiciones, no más selección ni control, no más medios de reconocimiento, en el sentido que ya hemos ampliado, sí, ya sabemos que no son los medios de hacer las manos. En el sentido que ya hemos empleado esta expresión, no más jerarquía posible, sin jerarquía. Eh, y bien entendido, no más transmisión de nada. En una palabra, no más nada de lo que caracteriza esencialmente la iniciación y de la que la constituye de hecho, y sin embargo eso es lo que algunos, con una sorprendente inconsciencia, osan presentar como una concepción modernizada de la iniciación. Bien modernizada en efecto, y ciertamente bien digna de los ideales laicos, democráticos e igualitarios, sin sospechar siquiera que, en lugar de haber al menos iniciados virtuales, lo que después de todo es todavía algo, así ya no habría más que simples profanos que serían indebidamente iniciados. Entonces, bueno, una persona o un grupo de personas que decidieron no sé, ser caballeros templarios o algo así. Y se cargaron todos estos temas de vinculaciones y transmisiones y ya, porque ellos quieren ser caballeros templarios y listo. Y entonces, bueno, ya con esto serían, para la vista de una organización tradicional y de un iniciado, de una orden esotérica, no son sino simples profanos que se harían debidamente por iniciados. Entonces, pero dejemos ahí estas divagaciones que pueden parecer desdeñables. Y esto me recuerda a los templarios, no es a lo loco. Él había pertenecido en algún momento a un grupo de personas que habían intentado justamente retomar este tema sí, de los vínculos templarios, algo así era el cuento, y luego como vio que eso no era algo serio, que no se fue retirando, y bueno, quizá le estaba pensando en todas estas experiencias un poco locas que le tocó vivir cuando él estaba en su búsqueda. Y bien, continuamos. Pero dejemos ahí estas divagaciones, que pueden parecer desdeñables, si hemos creído deber hablar un poco sobre ello. Es porque la incomprehensión, de nuevo, y el desorden intelectual, suena rudo, que caracterizan desafortunadamente a nuestra época, les permiten propagarse con una deplorable facilidad. Eso es cierto, todo lo que es medio loco últimamente se difunde más rápido. Por ejemplo, aquí esto ahora lo estoy transmitiendo y ¿quién lo verá? No sé. Pero si fuera loco, si fuera más popular, sin desagregaciones. Pero estoy de acuerdo con que no es este tema de la propagación de ideas locas y extrañas y eh, suelen ser más difundidas y
absorbidas por la mentalidad moderna y tiene que ver quizás con ese desorden, ¿no? Ese desorden intelectual que caracteriza a nuestra época. Y si eso caracterizaba la época de Ganón, hoy día podemos decir que ese desorden está aún más extendido y difundido y aceptado ya de forma colectiva por la humanidad entera. Lo que es menester comprender bien es que, desde que se habla de iniciación, se trata exclusivamente de cosas serias y de realidades positivas, ya que no había hecho esta afirmación. Diríamos de buena gana, si los cientificistas profanos no hubieran abusado tanto de esta palabra, que se aceptan estas cosas tales como son, o que ya no se habla en absoluto de iniciación. A ver. Él habla que se trata exclusivamente de cosas serias y de realidades positivas. Diríamos de buena gana si los cientificistas profanos no hubieran abusado tanto de esta palabra. Y aquí hay un punto y coma, él se refiere a los positivas, ¿no? Luego, este punto y coma quiere decir que hay una idea nueva acá. Que se aceptan estas cosas tales como son, o que ya no se hable en absoluto de iniciación, no vemos ningún término medio posible entre estas dos actitudes, y valdría más renunciar francamente a toda iniciación que dar su nombre a lo que no sería más que una vana parodia, sin hablar siquiera de las apariencias exteriores que buscan salvaguardar también a algunas otras contrachuras de lo que tendremos que hablar luego. Bien, entonces que no reconoce ninguna de estas dos posiciones, que se acepten estas cosas tales como son, o que ya no se hable de absoluto de iniciación. Es decir, o se acepta, no, prefiere que se acepten estas cosas tales como son, o que ya no se hable en absoluto de iniciación. No veo ningún término medio entre estas dos posibilidades, y valdría la pena renunciar francamente a toda iniciación que dar su nombre a lo que no sería más que una parodia. Bien, sin hablar de las apariencias exteriores que busca salvaguardar también algunas otras contrachuras de los que tendremos que hablar en luego. Esta traducción me confundió un poco acá, la verdad. Pero no me voy a detener a darle vueltas, creo que entendemos la idea general. Em, pero que no lo que quiere dejar claro es que desde que se habla de iniciación se trata exclusivamente de cosas serias. No se trata de aceptar cualquier cosa a lo loco, o no se trata de ya olvidarnos de la iniciación y no hablar de ella y hablar de misticismo y lo que ha pasado con las traducciones. En fin, valdría más renunciar francamente a toda iniciación que dar su nombre a parodias. Bien. Y luego hablar de otras contrachuras que ya veremos qué son. Para volver de nuevo a lo que ha sido el punto de partida de esta digresión, diremos que es menester que el individuo tenga no solo la intención de ser iniciado, sino que sea aceptado por una organización tradicional regular, que tenga cualidad para conferirle la iniciación. 5. Dicho, una llamada bastante extensa. Con eso no queremos decir solo que se deba tratar de una organización propiamente iniciática, a exclusión de cualquier otra suerte de organización tradicional, lo que es en suma muy evidente, sino también que esta organización no deba depender de una forma tradicional a la que en su parte exterior el individuo en cuestión sea extraño. Hay cosas incluso en lo que se podría llamar la jurisdicción de una organización iniciática es todavía más limitada, como el de una iniciación basada sobre un oficio y que no puede ser conferida a más que individuos pertenecientes a dicho oficio o que tengan con él al menos algunos lazos bien definidos. A ver. Vale. Ya está siendo más específico en cuanto a las organizaciones iniciáticas en sus cualificaciones. Tenían una jurisdicción. Por ejemplo, si esta es una orden de constructores, como es el caso de la masonería, las personas tenían que formar parte del oficio de la construcción y es solamente una degeneración moderna la que hace que cualquier persona de cualquier oficio pueda ser un masón, que sería un constructor, lo que no tiene mucha lógica, pero hoy día por eso es la masonería especulativa y no operativa, y bla, bla, bla. Entonces luego le habla sobre esa diferencia operativo y especulativo, y el operativo tiene que ver no solamente con el oficio, sino con la persona que efectivamente ejerce el trabajo interno. Pero bien, un minuto acá. Continuamos. Para volver de nuevo a lo que ha sido el punto de partida de esta digresión,
yo también tuve una larga digresión, diremos que es menester que el individuo tenga no solo la intención de ser iniciado, sino que sea aceptado por una organización tradicional regular, que tenga cualidad para conferirle la iniciación, y es aceptado porque es reconocido por el contexto y la jurisprudencia, pero, es decir, para transmitirle la influencia espiritual sin cuyo concurso, a pesar de todos sus esfuerzos, le sería imposible llegar nunca a liberarse de las delimitaciones y de las trabas del mundo profano. Esto me parece muy absolutista de que no, la verdad. Eh, Le sería imposible llegar nunca a liberarse de limitaciones sin la transmisión de una iniciación. Bueno, se ha visto, el caso de Ramana Maharshi pudiera ser un ejemplo, pero él sí formaba parte de una organización tradicional, ¿no? Em, pero bueno, la imposibilidad que no aclara mucho en su obra es como, bueno, es como, ¿por qué hablar de secciones? Vamos a hablar de la mayoría. Sí, si puedes tener una iniciación que te va a ayudar y tienes todas las condiciones para lograrlo, esto es algo que forma parte de tu naturaleza y de tu qadar y tu destino, y ¿por qué no hacerlo? O sea, no hay ninguna, hay que evitar también quedar en el no, en objetar estas posibilidades. Hay que entender que estas organizaciones existen desde la noche de los tiempos y que estos vínculos a estas cadenas iniciáticas tienen su razón de ser. Entonces, Gendon dice que le sería imposible llegar nunca a liberarse de las limitaciones y de las trabas del mundo profano, y sin duda, efectivamente, el mundo profano y este mundo moderno de la ilusión y el dunya, liberarse de él es un esfuerzo, es una yihad, es una guerra interna, es la gran yihad, es el gran esfuerzo, es el gran dominio. Y nosotros no vamos a ir a la guerra sin armas, no vamos a ir a la guerra sin tropas. Así que eso es un poco lo que no quiere hablar acá. Puede suceder, y quizás yo entiendo otras cosas distintas, pero bueno, para eso estamos leyendo y cada quien puede ir haciéndose su opinión. Continuamos. Puede suceder que, en razón de su falta de cualificación, su intención, por sincera que pueda ser, no encuentre ninguna respuesta, ya que la cuestión es esa, y en todo esto no se trata de modo alguno de moral, sino únicamente de reglas técnicas que se refieren a las leyes positivas. Repetimos, esta palabra falta de encontrar otra más adecuada al efecto, y que se imponen en una necesidad tan ineluctable como se imponen, en otro orden, las condiciones físicas y mentales indispensables para el ejercicio de algunas profesiones. Esto tiene que ver con el ostracismo de la letra B en la masonería, como ejemplo, de que había unas condiciones particulares justamente para ser iniciado en la masonería, para ejercer el oficio. Yo creo que no hay que ir a hacer el ejemplo. Vamos a ver. En parecido caso, jamás podrá considerarse como iniciado, sean cuales sean los conocimientos teóricos que llegue a adquirir en otras partes, y por lo demás hay que suponer que, incluso bajo este aspecto, no irá nunca muy lejos. Hablamos naturalmente de una comprensión verdadera, aunque todavía exterior, y no de la simple erudición, es decir, la gente que memoriza enciclopedias y tiene mucho conocimiento técnico o conocimientos de datos, que realmente la mayoría del mundo profano es el conocimiento que hay. Es decir, de una acumulación de nociones que hace llamada únicamente a la memoria, así como eso tiene lugar en la enseñanza profana, ya que el conocimiento teórico mismo, para rebasar un cierto grado, supone ya normalmente la cualificación requerida para obtener la iniciación que le permitirá transformarse por la realización interior en conocimiento efectivo, y así a nadie podría serle impedido desarrollar las posibilidades que lleva verdaderamente en sí mismo. En definitiva, no son descartados más que aquellos que se ilusionan por su propia cuenta, creyendo poder obtener algo que, en realidad, se encuentra que es incompatible con su naturaleza individual. Son palabras fuertes de que no, eh, porque lo que habla es de que hay personas que están limitadas al conocimiento teórico mismo, es decir, pero esto tiene que ver con su propia inclinación y tiene que ver con la propia preferencia de las personas. Alguien que estas cosas no le interesan, ¿no? Una persona que no puede trascender de la razón y de lo libresco y de lo literal, y que no puede llevar a rebasar ese grado, necesita necesita que su naturaleza le permita justamente trascender esa visión limitada que puede tener de una enseñanza y conectarse y trascenderse con esa otra realidad que está más allá. Y esto parece que tiene que ver con la naturaleza intrínseca de los seres. Entonces hay seres que por su
cualidades internas o por sus cualificaciones, por sus afinidades, diría yo, y sus inclinaciones, es posible para esas personas tener esta realización interior. Se les da en base a su propia condición ya interna y que la iniciación va a pasar de una potencialidad a una virtualidad para luego actualizarlo. Así que bueno, eso es lo que explica Ganon acá. Básicamente está haciendo está siendo un poco exclusivo, la verdad. Pero él explica justamente que el universo es así, el universo es jerárquico y en las condiciones actuales de la humanidad las personas tienen estas naturalezas distintas, y hay una diversidad y hay eh, como explica en el orden de la cantidad de los tiempos, esta época se caracteriza por los números, por la división, por el alejamiento del uno, ¿no? Y esto se manifiesta o se ve, o se corresponde con las mismas naturalezas individuales. Así que hoy día el ser humano no está unificado, no está conectado con su ser. Y hay personas que lo están un poco más, otros. Entonces hay esta expansión en el radio del centro. Yo creo que todo individuo obviamente tiene esto en potencia en su interior, pero sí, efectivamente hay personas que estas cosas no les interesan ni les llegan. Y hay una frase coránica del Corán que dice que Dios guía a quien quiere. Y esto es una misma manera de decir lo que está diciendo Canon aquí. No hay una forma de controlar esto, es algo que el universo decide. Y bueno, hay que dejarlo hasta acá y sin ir, como dice Ganon, sin llegar en preferencias morales o en consideraciones morales al respecto. Ahora, pasando ahora al otro lado de la cuestión, continuando. Es decir, al que se refiere a las organizaciones iniciáticas mismas, diremos esto. Es muy evidente que no se puede transmitir más que ello que se posee, por consiguiente, es menester necesariamente que una organización sea efectivamente depositaria de una influencia espiritual para poder comunicarlo a los individuos que se vinculan a ella. Bien, antes de continuar a eso, con respecto a lo que acaba de mencionar de que Dios guía a quien quiere, si esto es así para el simple exoterismo, para algo que está, el exoterismo sí está referido y está accesible a todos los seres humanos, sin exclusión. Solamente que la vía iniciática es algo un poco más intenso y es solamente para un grupo de personas, un grupo de individuos que tienen que tener esta afinidad. Entonces solamente quería hacer ese comentario. Entonces no se puede transmitir aquello que no se posee, por consiguiente es menester necesariamente que una relación afectiva sea depositaria de una influencia espiritual para poder comunicar a los individuos que vinculan a ella. Y esto excluye inmediatamente todas formaciones pseudo-iniciáticas tan numerosas en nuestra época y desprovistas de todo auténticamente tradicional. En efecto, en estas condiciones, una organización iniciática no podría ser el producto de una fantasía individual, ya hablamos lo mismo de este tema. No puede estar fundada a la manera de una asociación profana, con una junta de condominio y un grupo de gente que decidió asociarse y hacer un acta, sobre la iniciativa de algunas personas que deciden reunirse adoptando unas formas cualesquiera. E incluso si esas formas no son inventadas completamente, sino tomadas de ritos realmente tradicionales de los que sus fundadores hayan tenido algún conocimiento por erudición. Esto se refiere también a esta... Bueno, al historial que me viene a la mente y estos ocultistas y esoteristas extraños que se ponen a buscar, a recrear organizaciones egipcias y tienen un conocimiento erudito de nombres y términos egipcios y se arman una orden egipcia, ¿no? Entonces, este es el ejemplo que me viene a la mente. Quizás que no tiene otros ejemplos en mente cuando habla de esto, pero bueno, lo que quiero decir es que ritos realmente tradicionales que sus fundadores hayan tenido algún conocimiento, es decir, que incluso tú puedes tener un conocimiento libresco de un rito y replicarlo, y no por eso va a ser efectivo si no tienes las cadenas que activan esas formas, ¿no? Y así lo entiendo yo. Por eso no serán más válidas, ya que a falta de filiación regular, la transmisión de la influencia espiritual es imposible e inexistente, de suerte que en semejante caso no se trataría más que de una vulgar contrahechura de la iniciación. Con mayor razón, es así cuando se tratan más que de reconstituciones puramente hipotéticas, por no decir imaginarias, de formas tradicionales desaparecidas desde un tiempo más o menos remoto, como, mira, que no aquí hace justo el ejemplo que yo di, mi memoria no es tan mala, como las del antiguo Egipto o las de Caldea, por ejemplo. Incluso si hubiera en el empleo de tales formas una voluntad seria de vincularse a la tradición a la que han pertenecido,
Por eso no serían menos ineficaces, ya que nadie puede vincularse en realidad más que algo que tiene una existencia actual. Y todavía es menester para eso, como lo decíamos en lo que concierne a los individuos, ser aceptado por los representantes autorizados de la tradición a la cual uno se refiere, de tal suerte que una organización aparentemente nueva no podrá ser legítima más que si es como un prolongamiento de una organización preexistente, de manera que mantenga sin ninguna interrupción la continuidad de la cadena iniciática. Este concepto de la continuidad de la cadena iniciática de la silsila es importante. En todo esto, no hacemos en suma más que expresar en otros términos y más explícitamente lo que ya hemos dicho más atrás sobre la necesidad de un vinculamiento efectivo y directo y la vanidad de un vinculamiento ideal, que está repitiendo, vamos a hacer como quiere ser enfático en esto. Y a este respecto es menester no dejarse engañar por las denominaciones que se atribuyen a algunas organizaciones. Denominaciones a las que no tienen ningún derecho, pero con las que intentan darse una apariencia de autenticidad. Este es uno de los mejores ejemplos que nos dan en el libro, sin duda. Así, para retomar un ejemplo que ya hemos citado en otras ocasiones, existe una multitud de agrupaciones de origen muy reciente que se titulan de rosacrucianos, sin haber tenido jamás el menor contacto con los verdaderos Rosacruz. Bien entendido, aunque no fuera más que por alguna vía indirecta y desviada, y sin saber siquiera lo que estos han sido en realidad. Y Guénon dice, agrupaciones de origen muy recientes, bueno, muy fáciles de saber cuáles son. Y eso no quiere decir que hay gente que de verdad son de buena voluntad y están en estas organizaciones y se pueden estudiar. Pero bueno, Amor, que es una, la antigua y mística Orden Rosacruz, tiene un banner, una suscripción. Yo tenía acceso a cuando Amor enviaba como unos correos con una... las llegué a ver. A ver si les conseguimos. Amor, correspondencia. Ellos enviaban como unas cartas porque el fundador de Amorc era... En serio, ¿no? Tenía una imprenta. Y como era dueño de una imprenta, decidió crear un sistema. Eran estas, mira, sí, las imprimían. Pronunciamiento, algo así similar a esto. Eh, y bueno, estas son las organizaciones que Guénon está hablando. Que empezaron con estos. Como con estas comunicaciones. Entonces tú te suscribías y te llegaban estas a tu casa. Entonces tenías unos rituales y podías hacerlos en tu casa, etcétera. Y si tú lees en Amor que en Wikipedia te dan ese dato de su fundador Harvey Spencer Lewis, que tiene unos libros que no son malos, la verdad. Hay unos libros de Spencer Lewis que son buenos. Pero sí, era dueño de una imprenta y Spencer dijo, oye, vamos a hacer un negocio de este tema. Murió en el 39. O sea, antes de que ya Guénon estaba escribiendo este libro que estamos leyendo. Relato iniciático. Bueno, esto es un tema interesante a estudiar. Y como pueden ver, estos son organizaciones que siguen activas. Y bueno, son interesantes tenerlas en el conocimiento general. Sobre todo, pero que no nace, que los llama los rosacrucianos, ¿no? Bueno, ellos mismos se titulan rosacrucianos. Pero para él son neoespiritualistas. De nuevo, puesto que se los representan casi invariablemente como habiendo constituido una sociedad, lo que es un error grosero y también específicamente moderno. Lo más frecuentemente es menester no ver ahí más que la necesidad de adornarse con un título efectista o la voluntad de imponerse a los ingenuos, pero incluso si se considera el caso más favorable, es decir, si se admite que la constitución de alguna de esas organizaciones procede de un deseo sincero de vincularse idealmente a los Rosacruz, eso no sería todavía, bajo el punto de vista iniciático, más que una pura nada. Lo siento mucho para los ingenuos que no es rudo con sus palabras, de verdad. Pero bueno, él tiene su misión aquí, de que él tiene una visión de lo que las organizaciones iniciáticas deben ser. Y lo siento por quienes pagaron la suscripción de Spencer Lewis. Continuamos. Me disgregó mucho, el capítulo ha sido largo.
Por lo demás, lo que decimos sobre este ejemplo particular se aplica igualmente a todas las organizaciones inventadas por los ocultistas y demás neoespiritualistas, que hoy día esto está saturado, la verdad. Hoy mismo estaba viendo unas publicidades de estos temas neoespirituales en Instagram. Esto no se acaba nunca. De todo género y de toda denominación. Organizaciones que, sean cuales sean sus pretensiones, no pueden en toda verdad ser calificadas más que de pseudo-iniciáticas, de nuevo pseudo, la palabra falsa, falsas iniciaciones, ya que no tienen absolutamente nada real que transmitir, y ya que lo que presentan no es más que una contrahechura, e incluso muy frecuentemente una parodia o una caricatura de la iniciación. 6. La superllamada. Investigaciones que hemos debido hacer sobre este tema en un tiempo ya lejano nos han conducido a una conclusión formal e indudable que debemos expresar aquí claramente sin preocuparnos de los furores que las mismas pueden arriesgar a suscitar en los diversos lados. Si se supone aparte el caso de la supervivencia posible de algunas raras agrupaciones de hermetismo cristiano, me imagino a la gente obsesionada con el hermetismo cristiano eternamente, de la Edad Media. Bien, posible el caso de la supervivencia de esto, del hermetismo cristiano de la Edad Media, por lo demás extremadamente restringidas, es un hecho que de todas las organizaciones con pretensiones iniciáticas que están actualmente extendidas en el mundo occidental, no hay más que dos que por descaídas que estén una y otra a consecuencia de la ignorancia y la incomprensión de la inmensa mayoría de sus miembros, pueden reivindicar un origen tradicional auténtico y una transmisión iniciática real. Estas dos organizaciones, que a decir verdad no fueron primitivamente más que una sola, aunque son ramas múltiples, son el compañerazgo y la masonería. Bueno, aquí que no da el dato como para que no lo molesten más. ¿Qué organizaciones hay en Occidente? Una es el compañerazgo, que yo nunca he conocido a alguien que practique compañerazgo. Quizá ahora que estoy en Europa habrá alguien que sepa algo de esto, pero sería raro. La masonería, como la conocemos, pero como dice que no, todo lo demás no es más que fantasía o charlatanismo, cuando no sirve incluso para disimular algo peor. Y en este orden de ideas, no hay invención, por absurda o por extravagante que sea, que no tenga en nuestra época alguna posibilidad de triunfar y de ser tomada en serio. Desde los delirios ocultistas sobre las iniciaciones en astral. Iniciaciones en astral, esto es más fuerte que las virtuales por Zoom. Hasta el sistema americano de intenciones sobre todo comerciales, de las pretendidas, esta es la que no se queja, iniciaciones por correspondencia, que las acabo de enseñar. Tenemos aquí las iniciaciones por correspondencia, estas son. Bien, interesante. Sí había escuchado, creo que no, de que había unas organizaciones que efectivamente de hermetismo cristiano, pero eran tan cerradas que eran que sí, 12 miembros y no puede haber más. Algo en el Monte Athos, en fin, tienes que ser cura e irte a vivir en el Monte Athos, algo así. Pero bueno, de nuevo, que no dice que en Occidente masonería, obviamente en Oriente más, y precisamente desde el lado del Islam, que también es muy accesible a los occidentales, porque es la continuación de la tradición brahmánica, el sufismo, ¿no? Y que es lo que finalmente Guénon terminó siguiendo y vinculándose por su propia preferencia particular, algo que muchos de sus lectores, gente no termina de entender por qué, y bueno, desconocimiento, no han estudiado realmente el Islam a profundidad, lamentablemente. Pero bueno, eso no quiere decir que en otros caminos orientales también haya efectivamente organizaciones. Pero en Occidente está complicada la situación. Compañerismo y masonería es lo que Guénon habla como las que existen, que no sean invención, absurda, extravagante, etc. Charlatanería o fantasía. Es así. Bien, entonces ya esa llamada gigante la hicimos, una llamada importante. Creo que fue una llamada y no lo puso en el texto como tal, porque yo creo que es un tema que me imagino que él sabe que la mayoría de sus lectores están asociados a organizaciones o pseudoiniciáticas o masónicas, por experiencia propia de sus lectores de la Gnosis y de estos artículos que él escribió. Continuamos. Agregamos todavía como otra consecuencia de lo que precede que, aunque se trata de una organización auténticamente iniciática, sus miembros no tienen el poder de cambiar sus formas a su gusto o de alterarlas en lo que tienen de esencial. Y esto es algo que toda tradición ortodoxa tiene como una prohibición de las innovaciones. Las innovaciones son peligrosas. Las adaptaciones, si no se tiene un conocimiento de que se está adaptando y en que se está innovando. Todo lo que tenga que ver que hacer con la tradición y lo transmitido. La innovación es muy buena en la ciencia, es muy buena en los negocios, pero en lo que tiene que ver con formas tradicionales transmitidas y antiguas, la innovación no es algo bienvenido. Los miembros no tienen el poder
de cambiar sus formas a su gusto o de alterarlas en lo que tiene esencial, a menos que haya alguien con esa misión y con ese grado que le permita hacer esas adaptaciones. En fin, yo no sé si que no explica de nuevo esto, muchas cosas que él explica en otros libros. Eso no excluye algunas posibilidades de adaptación, aunque este es el libro que explica yo creo que más, la verdad. Creo que este es el que aclara más los vocabularios. Continuando. Eso no excluye las posibilidades de adaptación a las circunstancias. Es que no tenía que otro libro, lo dice en el texto que sí. Que por lo demás se impone a los individuos más bien de derivarse de su voluntad, pero que en todo caso están limitadas por la condición de no atentar contra los medios por los que son aseguradas la conservación y la transmisión de la influencia espiritual de la que es depositaria la organización considerada. Si esta condición no fuera observada, resultaría de ello una verdadera ruptura con la tradición, lo que haría perder a esa organización su regularidad. Entonces, particularmente importante no inventar con los rituales de iniciación y reducir las adaptaciones a lo mínimo, etc. En lo que tiene que ver con este mundo de las organizaciones esotéricas, iniciáticas y órdenes iniciáticas. Continuando. Además, una organización iniciática no puede incorporar válidamente a sus ritos elementos tomados a formas tradicionales diferentes de aquella según la cual está constituida regularmente. 7. Es así como bastante recientemente algunos han querido intentar introducir en la masonería, que es una forma iniciática propiamente occidental, elementos tomados de doctrinas orientales, de los que, por lo demás, no tenían más que un conocimiento completamente exterior. Se encontrará un ejemplo de ello citado en el Esoterismo de Dante. Bien. Bueno, un ejemplo conocido es Memphis Misraim, ¿no? Son logias masónicas que tienen simbolismo egipcio. Y Kenan dice que no lo ve. Pero bueno, no sé a qué otro se refiere. Habría que estudiarlo. Este es el símbolo de las órdenes de Memphis Misraim. También su estructura y sus grados están asociados a simbolismo egipcio. Y bueno, Robert Ambelain fue parte de los que ciertamente trabajó en estos rituales. Y Robert Ambelain leía que no. Sé que lo conocí, creo. Ahora me entró la duda. Bueno, hay gente que le encanta este tema de este conocía a este y fueron amiguitos y la verdad es que bueno. 10 puntos esenciales del grado de aprendiz masón. Fermín Valiamesti mencionado acá, que es el maestro masón y ex gran maestro de la logia masónica en Venezuela. Entonces, ¿quién escribió esto? Denis. Hola, Denis. Denis es, claro, un hermano masón de allá de Venezuela y él daba este curso también. Profesor de francés. Está bien, Denis, estás bien posicionado en la búsqueda de Robert Ambelain, que no sales de cuarto. Bien, no me voy a desagregar, pero sí, habla de las organizaciones iniciáticas egipcias. Bueno, realmente habla de elementos de doctrinas orientales, sin especificar mucho. De los que por lo demás al fin de la llamada no tienen más que conocimiento del plano exterior. Se encontrará, por ejemplo, yo citando el esoterismo de Dante. Y bueno, si queremos saber más de este tema, pueden ir al esoterismo de Dante, página 20 de alguna. Habría que ver qué edición. Dice la edición. La edición francesa. Bien, continuando. Además, una organización iniciativa, bla, bla, tales elementos cuya adopción tendría un carácter completamente artificial no representaría más que simples fantasías redundantes, sin ninguna eficacia desde el punto de vista iniciático, y que por consiguiente no agregarían absolutamente nada real, sino que, más bien, su presencia no podría ser incluso en razón de su heterogeneidad, más que una causa de perturbación y desarmonía. Entonces, combinar este tipo de cosas causa perturbación y desarmonía. Por lo demás, el peligro de tales mezclas está lejos de estar limitado únicamente al dominio iniciático, y se trata de un punto bastante importante como para merecer ser tratado aparte. Las leyes que presiden el manejo de las influencias espirituales son algo demasiado complejo y demasiado delicado como para que aquellos que no tienen de ello un conocimiento suficiente puedan permitirse impunemente aportar modificaciones más o menos arbitrarias a formas rituales en las que todo tiene su razón de ser y cuyo alcance exacto corre mucho riesgo de escapárseles. Esto es interesante, es demasiado delicado,
demasiado complejo. Y para personas que no tienen el conocimiento, no tienen el grado de realización, no entienden cómo hacer estas adaptaciones. Y es cierto. Lo que resulta claramente de todo eso es la nulidad de las iniciativas individuales en cuanto a la constitución de las organizaciones iniciáticas, ya sea en lo que concierne a su origen mismo, ya sea bajo las relaciones de las formas que revisten. Y se puede destacar a este propósito que, de hecho, no existen formas rituales tradicionales a las que se les puede asignar como autores individuos determinados. Y esto es algo, no sé, no tengo un color para lo importante que es esto. Vamos a ver si esto verde. Vamos a poner el azul turquesa como súper importante. Y es que no existen formas rituales tradicionales a las que se les pueda asignar un autor como individuos determinados. Y esto es fundamental porque la gran mayoría de las sectas y todos los desórdenes hoy día y todas estas cosas que surgen tienen esta pista. Si tú sabes quién fue el fundador, ya sabes que no hay una forma tradicional. La excepción, obviamente, son aquellos cuyo objetivo era crear una nueva forma tradicional. Es el caso de los Rasul, por ejemplo, Rasulullah, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Venía igual que Moisés, Musa, alaihi wasallam. Ellos tenían al ser Rasul o enviados, su objetivo era crear una religión, y sabemos perfectamente que quién era el originador o la fuente de conocimiento de los profetas era lo que habíamos hablado del Arcángel Gabriel y su asociación con el Espíritu Santo, las influencias espirituales y bueno, efectivamente el principio supremo, que quien hacía ellos son los intermediarios. Pero en el caso de una orden iniciática, una organización, por ejemplo, es más difícil asignar autores o individuos determinados. Es fácil comprender que ello sea así si se reflexiona que la meta esencial y final de la iniciación rebasa el dominio de la individualidad y de sus posibilidades particulares, lo que sería imposible si para ello se estuviera reducido a medios de orden puramente humano. Así pues, de esta simple precisión, y sin ir siquiera al fondo de las cosas, se puede concluir inmediatamente que es menester la presencia de un elemento no humano. Bien. Y a tal caso, en efecto, el carácter de la influencia espiritual, cuya transmisión constituye la iniciación propiamente dicha. Y bueno, eso es el fin del capítulo. Y esto se puede contestar de que bueno, hay mucha gente que se puede inventar esta comunicación, ¿no? Por ejemplo, Joseph Smith, que dijo que consiguió las tablas doradas y había unos ángeles que se le han transmitido. Entonces ahí ya también tiene el tema de la fuente, hay que estudiar la fuente que está hablando de estas supuestas revelaciones. En el caso de los profetas, vemos que el sello de los profetas fue Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, y no hay profecía que continúe después de él. Así que dependiendo de cada persona, considere que es una autoridad confiable y una fuente confiable. Y bueno, no me voy a extender en ese tema, ya ha sido larga esta lección, es un tema muy interesante, el tema de esta regularidad iniciática y ayuda a muchas personas quizás a hacer su búsqueda más fácil o por lo menos a tener herramientas de consideración a la hora de vincularse a un camino espiritual, a una realización, entender estas cosas y que sean un elemento adicional a su estudio y a su búsqueda y la idea es justamente eso, y tiene lógica que si nosotros lo que buscamos es alcanzar una conexión con algo espiritual, esa presencia espiritual tiene que estar presente en esa vía, en ese camino, y que su fundación o su fuente, su origen no sea humano, sino que sea de algo superior. Entonces tenemos que encontrar esa presencia de algo superior en esas organizaciones e idealmente que no sean atribuidas a la invención o a la fantasía de un ser humano, sino a un origen que trasciende la individualidad humana, trasciende a los humanos o a las personas o a las figuras humanas, sino que hay la participación de algo ahí que es trascendente, que es superior. Y bueno, vamos a dejarlo hasta acá y nos vemos ya en el próximo capítulo que se llama Síntesis y Sincretismo. Muchas gracias.